gobierno no haría nada. El ejército estaba paralizado. La única opción era recurrir a un poder aún existente: los municipios. Sí, la vieja tradición jurídica castellana emulando a Núñez de Balboa y Hernán Cortés. Los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, firmaron el bando que cambiaría la historia. Un documento que convocaba a todos los pueblos de España a levantarse en armas. Es necesario que muramos por el rey y por la patria. El bando de Móstoles corrió como pólvora encendida. En cuestión de días, el fuego de la insurrección ardía en toda España. El bando de Móstoles no era, en sentido estricto, una declaración de guerra. Eran solo las palabras desesperadas de dos alcaldes en un pueblo insignificante. Pero en la historia, a veces, basta un simple mensaje para prender la llama. Pedro Serrano, un hombre anónimo, se convertiría en el jinete que se ofreció a llevar el mensaje a toda España. A las 7 de la tarde del 2 de mayo, con el bando en sus manos, cabalgó sin descanso por la carretera de Extremadura. Pasó por Navalcarnero. Siguió hacia Talavera de la Reina y recorrió 200 kilómetros a toda velocidad, llegando hasta Cáceres. Su cuerpo no aguantó más. Cayó extenuado, enfermo, y desapareció de la historia. Era el 3 de mayo, pero su misión estaba cumplida. El mensaje había salido de Móstoles y ya no se detendría. El 5 de mayo, las noticias de Madrid llegaron a Bayona. Napoleón estalló de ira. Karl Marx, más de 40 años después, describió el fenómeno con precisión. Napoleón creía que España era un cadáver, pero si el Estado español estaba muerto, la sociedad española estaba más viva que nunca y rebosante de fuerza de resistencia. Extremadura se alzó en armas. Luego, Andalucía. Por toda la península, los españoles comenzaron a organizarse. Surgieron juntas provinciales que asumieron el poder en cada territorio. En Oviedo, la rebelión estalló el 9 de mayo. El 25 de mayo, la Junta de Asturias declaró la guerra a Francia. Le siguieron Santander, La Coruña, Cádiz. Los vascos, a través de su Junta de Vizcaya, lo dejaron claro. Españoles, somos hermanos. Un mismo espíritu nos anima a todos. Aragoneses, valencianos, catalanes, andaluces, gallegos, leoneses, castellanos. Olvidad por un momento estos nombres de eterna armonía y no os llaméis sino españoles. Era una guerra. Ya no se peleaba por un rey, se peleaba por España. El 6 de junio, la Junta Suprema Central, desde Sevilla, declaró oficialmente la guerra a Napoleón. En Cataluña, en el Bruc, los españoles detuvieron al ejército francés. En julio, llegaría la primera gran victoria. Bailén. Para el mundo, la guerra contra los franceses no era una lucha por los Borbones. Era una guerra por la propia identidad de España.